En el corazón de España, donde las montañas de León abrazan el cielo invernal, una fotografía antigua guardaba un secreto que cambiaría para siempre la vida de una familia. Esta es la historia de cómo el pasado puede emerger de las sombras más inesperadas y cómo tres hermanos del siglo XXI descubrieron una verdad que los conectaba con sus antepasados de una manera que jamás imaginaron. Si te gustan las historias que exploran los misterios del pasado y los lazos familiares que trascienden el tiempo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias macabras. Ahora sí, comencemos con esta inquietante revelación. El viento del norte azotaba las ventanas del viejo caserón familiar en Astorga, León, mientras Carmen Vázquez, de 45 años, archivera municipal, revisaba meticulosamente las cajas de fotografías heredadas de su abuela Esperanza. Era diciembre de 2023 y la nieve caía copiosamente sobre los tejados de pizarra de la ciudad, creando un ambiente que parecía transportarla a épocas pasadas. Sus hermanos, Javier y Miguel, habían venido desde Madrid y Barcelona respectivamente para ayudarla a catalogar los recuerdos familiares antes de la venta de la casa. La propiedad, construida en 1890, había sido el hogar de los Vázquez durante generaciones, pero los gastos de mantenimiento se habían vuelto insostenibles. «Mira esto, Carmen», dijo Javier, ingeniero de 42 años, mientras sostenía una fotografía en sepia entre sus manos enguantadas. «Parece ser de principios del siglo XX». Carmen se acercó ajustándose las gafas. La imagen mostraba a tres niños caminando por un sendero nevado, sus figuras pequeñas, contrastando con el paisaje blanco y desolado. Llevaban abrigos oscuros y gorros de lana, y sus rostros, aunque juveniles, mostraban una seriedad impropia de su edad. «¿Reconoces el lugar?», preguntó Miguel, el menor de los tres hermanos, profesor de historia de 38 años, quien había desarrollado un ojo experto para los detalles históricos. Carmen estudió la fotografía con atención profesional. «Es definitivamente León. Mira esas montañas al fondo y esa arquitectura. Podría ser cerca de Astorga, tal vez el camino que llevaba al Molino Viejo». El salón donde se encontraban estaba iluminado por una lámpara de pie antigua que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes empapeladas con motivos florales descoloridos. El ambiente era cálido a pesar del frío exterior, lleno del aroma a madera vieja y los recuerdos impregnados en cada rincón. Javier tomó una lupa que había encontrado en el escritorio de roble de su abuelo. «Vamos a ver si podemos distinguir mejor los detalles». Al examinar la fotografía más de cerca, Carmen notó algo inquietante. «Esperad, hay algo extraño en sus manos». Los tres hermanos se inclinaron sobre la imagen. A través de la lupa, pudieron distinguir que cada uno de los niños de la fotografía sostenía algo en sus manos, pero la calidad de la imagen hacía difícil determinar exactamente qué era. «Necesitamos mejor iluminación», murmuró Miguel, dirigiéndose hacia la ventana donde la luz natural, aunque tenue por la tormenta de nieve, podría ayudar. Bajo la luz más intensa, el detalle se hizo evidente y perturbador. Cada niño sostenía lo que parecía ser una pequeña cruz de madera, pero no eran cruces religiosas ordinarias. Tenían una forma peculiar, con inscripciones que parecían números grabados en la madera. «Dios mío», susurró Carmen, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío invernal. «¿Veis lo mismo que yo?». Javier asintió lentamente. «Parecen marcadores, como si fueran números de identificación», completó Miguel, su experiencia como historiador permitiéndole reconocer patrones del pasado. En 1902, durante la epidemia de gripe que azotó esta región, se utilizaban marcadores similares para identificar a los fallecidos. El silencio se extendió por la habitación como una manta pesada. Solo se escuchaba el viento ulular entre las ramas de los viejos robles del jardín y el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. Carmen se dirigió al baúl, donde guardaban los documentos familiares más antiguos.
Sus manos temblaron ligeramente mientras buscaba entre los papeles amarillentos. Tiene que haber algún registro, alguna explicación. Encontró un diario encuadernado en cuero que pertenecía a su bisabuelo, Tomás Vázquez, escrito en una caligrafía cuidadosa, pero descolorida por el tiempo. Las páginas crujían al pasar, liberando el aroma a pergamino viejo y tinta férrica. «Aquí está», dijo Carmen con voz temblorosa. Enero de 1902. Los 3 pequeños García de la casa vecina han sucumbido a la fiebre. Sus cuerpos fueron encontrados en el sendero que lleva al molino, abrazados entre sí como si hubieran tratado de darse calor. Las autoridades sanitarias ordenaron su identificación inmediata antes del entierro. Javier se dejó caer en el viejo sillón de terciopelo verde. Entonces, esa fotografía se fue tomada después de que murieran, completó Miguel, su rostro pálido como la nieve que caía al otro lado de la ventana. Alguien quiso documentar el momento, tal vez como último recuerdo para la familia. Carmen continuó leyendo. Hay más. María Santos, la fotógrafa del pueblo, insistió en tomar la imagen a pesar de las protestas del párroco. Decía que las familias necesitaban conservar algo de sus seres queridos, incluso en tales circunstancias. La imagen fue revelada y entregada a los García antes del entierro conjunto en el cementerio de San Andrés. La revelación cayó sobre los hermanos como una avalancha. La fotografía que habían estado admirando por su valor histórico y sentimental era en realidad un testimonio post-mortem, una práctica común en la época victoriana y de principios del siglo XX, cuando las familias querían conservar una última imagen de sus seres queridos fallecidos. Pero, ¿cómo llegó esta fotografía a manos de nuestra familia?, preguntó Javier, tratando de procesar la macabra revelación. Miguel continuó investigando entre los documentos. Aquí dice que nuestra bisabuela, Elena Vázquez, era la hermana mayor de María García, la madre de los niños. Cuando los García murieron, también de la epidemia unas semanas después, Elena heredó las pocas pertenencias de la familia, incluyendo esta fotografía. Carmen se acercó nuevamente a la imagen, observándola con una mezcla de fascinación morbosa y respeto. Fijaos en sus rostros. Ahora que sabemos la verdad, se puede ver esa palidez, esa inmovilidad que interpretamos como seriedad infantil. Los detalles que antes habían pasado desapercibidos ahora cobraban un significado siniestro. La posición perfectamente alineada de los 3 niños, la ausencia total de movimiento que había permitido una fotografía tan nítida en una época donde las exposiciones largas eran necesarias, la extraña serenidad en sus rostros jóvenes. «La nieve», murmuró Javier. «La nieve los preservó lo suficiente como para que la fotografía fuera posible». El viento arreció fuera, haciendo crujir las contraventanas de madera. La tormenta de nieve parecía haber intensificado, como si la naturaleza misma respondiera a la revelación que acababan de descubrir. Miguel encontró otro documento, una carta dirigida a Elena Vázquez. Escuchad esto. Es de María Santos, la fotógrafa. «Estimada Elena, como última voluntad de tu hermana María, me pidió que preservara la imagen de sus pequeños para que alguien de la familia pudiera recordarlos tal como eran. Sé que es una práctica que causa controversia, pero en estos tiempos difíciles, el amor trasciende las convenciones. Que esta imagen sirva como testimonio de que existieron, de que fueron amados y de que su memoria perdurará en nuestra familia para siempre». Carmen sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Eran nuestros primos, familia que nunca conocimos, pero que compartió nuestra sangre, nuestro apellido, nuestras raíces en esta tierra. La habitación parecía haber cobrado una solemnidad nueva. Los objetos familiares, las fotografías de parientes conocidos en las paredes, los muebles heredados, todo parecía conectado ahora por una red invisible de historias no contadas y memorias preservadas en el tiempo. Javier se levantó y se dirigió hacia la ventana, observando la nieve que continuaba cayendo. Es extraño pensar que hace más de un siglo, en un día como este, esos niños caminaron por última vez por estos senderos. Y ahora nosotros estamos aquí, en la misma casa, en la misma época del año, descubriendo su historia,
añadió Miguel. Es como si el tiempo hubiera hecho un círculo completo. Carmen guardó cuidadosamente la fotografía entre las páginas del diario. No podemos vender esta casa, no ahora. Esta fotografía, esta historia, necesita un hogar donde pueda ser preservada y recordada. Sus hermanos la miraron con comprensión. La decisión de vender la propiedad familiar había sido difícil, motivada por consideraciones prácticas y económicas. Pero ahora, con el peso de esta revelación, las prioridades habían cambiado. Tienes razón, dijo Javier. Encontraremos la manera de mantener la casa. Esta historia, estos recuerdos, son más valiosos que cualquier beneficio económico. Miguel asintió. Como historiador, sé la importancia de preservar testimonios como este, pero como miembro de esta familia, siento que tenemos la responsabilidad de honrar la memoria de estos niños y de todos los que vinieron antes que nosotros. Mientras la noche caía sobre Astorga y la nieve continuaba su danza silenciosa fuera de las ventanas, los tres hermanos se sentaron juntos en el salón familiar, compartiendo un silencio cómodo y reflexivo. La fotografía descansaba sobre la mesa de café, ya no como una curiosidad histórica, sino como un puente tangible hacia su pasado familiar. Carmen encendió la chimenea y las llamas comenzaron a bailar, proyectando una luz cálida que contrastaba con la frialdad de la revelación que habían experimentado. Mañana iremos al cementerio de San Andrés, dijo finalmente. Necesitamos encontrar sus tumbas y presentar nuestros respetos. Y también deberíamos contactar con el archivo municipal, sugirió Miguel. Esta fotografía y la historia que la acompaña podrían ser valiosas para la historia local. Otros podrían beneficiarse de conocer estas prácticas del pasado. Javier agregó leña al fuego. Pero siempre mantendremos una copia aquí, en esta casa. Es su hogar tanto como el nuestro. A medida que la noche avanzaba, los hermanos siguieron compartiendo recuerdos familiares, ahora con una nueva perspectiva sobre la importancia de preservar y honrar el pasado. La fotografía de 1902 había revelado más que un momento capturado en el tiempo. Había desenterrado una historia de amor familiar, pérdida, memoria y continuidad que los conectaba con generaciones que nunca habían conocido, pero que habían contribuido a forjar su identidad. La tormenta de nieve finalmente comenzó a amainar cerca de la medianoche. Carmen se acercó a la ventana y observó el paisaje blanco y silencioso que se extendía más allá del jardín familiar. Podía imaginar a los tres pequeños García caminando por ese mismo sendero más de un siglo atrás, sus pequeñas figuras dejando huellas en la nieve que el tiempo había borrado, pero que la memoria familiar había preservado. Es hermoso pensar, murmuró Carmen, que de alguna manera a través de esta fotografía ellos siguen caminando con nosotros. Javier y Miguel se unieron a ella en la ventana. Los tres hermanos, unidos por la sangre y ahora por el conocimiento de una historia familiar que trasciende la muerte, contemplaron el paisaje nevado donde una vez tres niños habían dado sus últimos pasos. La fotografía permanecería en la casa familiar, cuidadosamente preservada junto con el diario y los documentos que contaban su historia. Y cada invierno, cuando la nieve volviera a cubrir los senderos de León, los Vázquez recordarían a los pequeños García, sus primos perdidos en el tiempo, pero encontrados en la memoria, caminando eternamente por la nieve de 1902, llevando en sus manos no solo los marcadores de su mortalidad, sino también las pruebas tangibles del amor familiar que trasciende las generaciones. La casa no sería vendida. Los hermanos habían encontrado algo más valioso que el dinero: la comprensión de que algunas fotografías no solo capturan momentos, sino que preservan almas, y que el pasado no está verdaderamente muerto mientras alguien esté dispuesto a recordar y honrar las historias que nos conectan con quienes vinieron antes que nosotros. En el silencio de la madrugada leonesa, con la nieve creando un manto blanco sobre la tierra que había sido testigo de tantas historias, la fotografía de los tres hermanos García descansaba en paz,
finalmente comprendida, respetada y amada por la familia que había guardado su secreto durante más de un siglo.